fruto, madurar. Amén. Amén. Me preguntaba la hermana Meli que si iba a predicar la pastora. Le digo, no, pero últimamente cuando ministra ella predica. No, no se crean. No se crean. Estos cursos que vamos a estar ofreciendo de aquí a mayo es para ir calentando motores, ir precisamente mostrándole a la gente lo que podemos hacer y lo que el Señor ha dado a esta casa y estarlo compartiendo, precisamente para ir motivando a que para mayo haya gente o bastante gente inscrita para iniciar con esa primera generación. Empezaremos el primer cuatrimestre en mayo, entonces están jugando allá con, sí, bueno, probando, testing, 1, 2, 3. Entonces en mayo estaríamos iniciando. Muy bien, y vamos a la palabra, porque sé que algunos ya traen hambre y quieren molletes, entonces piquito de gallo, mantequilla, queso, salsita. Y vamos a la palabra y vamos a leer una porción que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a iniciar leyendo a partir del versículo 7. Génesis 3, 7, de ahí partimos. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo, o polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Hasta ahí. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en cada porción tú traes revelación, traes enseñanza. Permite que esta palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor.
En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y la palabra del día de hoy le vamos a poner por nombre el origen del mal. El origen del mal. ¿Qué pasó? Era Eva. Desde la antigüedad, la gente se ha preguntado cuál es el origen del mal. Hay muchas ideas, muchas leyendas, muchas teorías, muchos pensamientos, mucho filósofo pensando y planeando cuál es el origen de este mal. Y realmente hay muchas leyendas, porque así lo son, leyendas, que la gente ha escrito para interpretar este mal, para interpretar cómo este mal existe en el mundo o por qué existe el mal en el mundo. Y una de las versiones más populares y que escuchamos comúnmente, y usted tal vez debe de haber escuchado este concepto, es la leyenda o la historia de Pandora, o mejor conocido como la caja de Pandora. Y hasta la fecha mucha gente dice, no abras ahí, no le destapes porque es la caja de Pandora. Se refiere a que si usted abre esa caja, no sabe uno la de cosas malignas que puedan salir. Y es una leyenda, es una historia que escriben los griegos. Usted sabe que en el Olimpo, allá en los griegos, pues ellos tenían muchos dioses. Y cuenta la leyenda que el titán Prometeo se robó el fuego para ir a dárselo a los hombres, cosa que Zeus no quería que hiciera. Entonces desobedece a Zeus y va y le lleva el fuego a los hombres. Pero Zeus planea una estrategia de cómo desquitarse. Ya ve que así son las historias de los griegos, las leyendas. Y le hace un regalo al hermano de Prometeo. Y el hermano de Prometeo era un hombre, era un semidios llamado Epimeteo. Y le regala, es un regalo de parte de Zeus, le regala, ¿qué cree? Sí, la caja, pero realmente el regalo era Pandora. Y no era el grupo, no eran los que cantamos ¿Cómo te va, mi amor? Ese no era. De ahí tal vez agarraron el nombre, pero ese no era. Pero esta mujer Pandora era realmente un verdadero regalo de los dioses, porque dice la leyenda que fue dotada de todos los encantos de los dioses. O sea, la mujer iba bien tuneada. O sea, iba bien arreglada. O sea, los dioses le tunearon cada una de las encantos que ella necesitaba tener. Por ejemplo, Afrodita le dio la belleza. O sea, fue la que la llevó a la clínica ahí para el botox y todo ese rollo. Hermes le dio la elocuencia, o sea, era buena para el verbo también. Y Atenea le dio la sabiduría, o sea, era como algo, como la mujer virtuosa. Era listilla la chamaquilla, desde chiquilla. Apolo le dio la música, o sea, también era de la alabanza. Entonces, como le digo, la mujer estaba llena de virtudes. O sea, que el Epimeteo, pues claro que no se iba a poder resistir. Claro que iba a caer rendido a sus pies. Rendido a sus pies. Claro que iba a caer. No había cómo no caer. Ahora, llegó Pandora y le dijo, ¿cómo te va, mi amor? Pero debajo del brazo traía una caja, que a través de la historia lo han traducido como caja, pero realmente era como un jarrón. Y ese jarrón, la única condición de que aceptara a Pandora era que ese jarrón nunca
lo abriera. O sea, era un regalo también que ahí lo tuviera de adorno, pero que no lo abriera. Entonces Epimeteo dijo, no, pues no me voy a aguantar las ganas, hay que esconderlo mejor, porque así si no lo veo, pues ni cuenta. No me acuerdo, si no lo veo, no me acuerdo. Y lo escondieron, pero resulta que la que sí se llenó de curiosidad, pues fue la Pandora. Dijo, pues ¿qué vendrá en el jarrón tú? A lo mejor trae ahí para irnos a las Europas de vacaciones o algo. Entonces, ¿qué cree? Pues la abrió. Era mujer, exactamente. Mientras Epimeteo estaba dormido, estaba tomando su siesta, agarró la llave y fue y revisó el contenido de la caja. Pero al levantar la caja, se encontró con que cuando abrió la caja realmente no vio nada. O sea, dijo, caray, ¿y luego? Pues que no se suponía que iba a haber algo aquí. En ese momento que ella abrió la tapa, dice la leyenda, que escaparon todas las desgracias y males que afectan al hombre. Y todas esas desgracias y males se esparcieron por todo el mundo. Entre ellas enfermedades, sufrimiento, guerras, hambre, envidia, todo lo que usted se pueda imaginar. Cuando se dio cuenta que realmente había escapado algo de la caja, inmediatamente la tapó y ya no quedó nada en la caja. Salvo, dice la leyenda, que lo único que quedó fue la esperanza. Entonces es una leyenda y como usted se da cuenta, pues es muy entretenida y nos explica desde el punto de vista de los griegos cómo es que estos males llegaron al hombre y cómo estos males nos afectan a los seres humanos. Pero nosotros no somos griegos, pero que nosotros sí nos regimos por la palabra de Dios. Y mire lo que dice Génesis 2:17. ¿Ah? Que no somos griegos. Dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y de todos los males que puede sufrir o que sufrimos nosotros como seres humanos, como creación de Dios, el mal más grande o mayor que nos puede aquejar es la muerte. Yo creo que no hay mayor mal que la muerte. Yo creo que es el mayor de todos los miedos que tenemos la mayoría de las personas, el morir. Porque es algo desconocido y es algo a lo que tarde que temprano nos vamos a enfrentar. Pero como les decía yo en una ocasión, todos queremos ir al cielo y todos queremos ir con Dios, pero nadie se quiere morir. Porque realmente es un desconocimiento y es algo que nos provoca miedo. Ahora, cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. Desde el punto de vista bíblico, muerte es igual a separación, es separarnos. Cuando un cuerpo muere, y hablando de una muerte natural, hay una separación, se separa el alma. El alma es lo que sale del cuerpo, obviamente también el espíritu, y hay una separación. Eso significa muerte. Para nosotros en Cristo sabemos que nosotros no vamos a enfrentar muerte. Desde el concepto de la Biblia y del concepto del Evangelio, nosotros vamos a dormir. Pero cuando hay separación, hay muerte. Entonces, hoy vamos a hablar y vamos a entender precisamente este concepto de separación o este concepto de muerte desde una perspectiva bíblica. Porque el pecado y la muerte van agarraditas de la mano. Van agarraditas de la mano. Ezequiel 18:4, mire lo que nos dice. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare,
esa morirá. Y luego lo que ya sabemos, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Santiago también nos dice, Santiago 1:15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando hay pecado, hay muerte. Aun y cuando nosotros estamos en Cristo, si nosotros como pueblo de Dios caemos en pecado, también morimos. Y no le estoy hablando de una muerte física, sino le estoy hablando de una muerte espiritual. Cuando nosotros estamos en pecado, aun y cuando venimos a la iglesia, podemos estar más muertos que vivos. Y de la porción que leímos, mire lo que nos dice versículos 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Algo bien interesante es que cuando ellos desobedecen y comen, dice, comieron y sus ojos fueron abiertos. Y estamos hablando de que no fueron sus ojos físicos, puesto que ellos ya veían. Ellos ya podían ver, pero lo que sí se abrió fue su conciencia, que fue en ese momento expuesta al mal. Vaya, hasta antes de haber pecado, de haber desobedecido a Dios, estaban en un ambiente idóneo, en un ambiente en relación con Dios, y estaban en conexión total y con Dios. Estaban en una comunión con Dios. El Señor se paseaba en el huerto y platicaba con ellos. Ellos hablaban con Dios. Estaban ahí con el Señor. O sea, por eso estaban en el Edén. Porque estaban en un tiempo ideal. No necesitaban nada porque estaban junto al Señor. Pero en cuanto caen en pecado, en cuanto caen en muerte, se separan del Señor por su rebelión y su conciencia es expuesta al mal. Vaya, ¿qué quiere decir? Que en ese momento ellos empiezan a tener pensamientos de mal. Ellos empiezan a ser malos, por decirlo de alguna manera un poco más sencilla. Se dieron cuenta de algo que nunca habían visto. Se dieron cuenta de algo que solamente con esta conciencia del mal pudieron entender que estaba erróneo. Porque tenemos que saber que todo lo que hizo Dios es bueno, y mientras estaban en comunión con Dios, pues todo estaba bien, estaban en un ambiente perfecto. Pero en cuanto pecaron, se dieron cuenta que algo no estaba bien, que algo no estaba saliendo como normalmente salía o como normalmente era. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos cometido algún error y siempre decimos, híjole, ojalá y no hubiera hecho esto, o ojalá y no hubiera dicho esto otro, o ojalá y me hubiera quedado callado. Como que todos en algún momento hemos cometido alguna indiscreción o hemos cometido alguna, pues algún pecado, o hemos dicho algo que no es correcto o hecho algo que no es correcto y nos hemos arrepentido. Algo similar es lo que les pasó a ellos. Recobraron esa conciencia, no porque la hayan perdido, sino porque nunca antes la habían tenido y se dieron cuenta que algo no estaba bien. Cuando
ellos caen en esta situación y se dan cuenta que no hicieron lo correcto. Lo primero que hacen es esconderse de Dios. Esconderse de Dios. Y no solamente se esconden de Dios, o cuando nosotros intentamos escondernos de Dios, nos podemos esconder de Él, pero también nos escondemos de sus bendiciones. Entonces no es bueno escondernos de Dios. A veces hemos cometido errores, voy a decirlo así, o pecados que nosotros sentimos son tan grandes o tan graves o tan irreparables que nos andamos escondiendo de Dios. Y a veces simplemente es porque nos da vergüenza dar cuentas a Dios, o porque nos da vergüenza realmente decirle: Señor, sí, cierto, me equivoqué. Y andamos ahí andamos por las ramas, ¿verdad? Buscándole por aquí y por allá, pero no queremos darle cuentas al Señor. Entonces ellos usan cosas de la creación, cosas buenas que Dios creó, para esconderse. Y digo cosas buenas porque era la creación de Dios y Dios todo lo que hizo fue bueno. Pero utilizando esta similitud de cosas buenas que Dios creó, ¿cuánta gente ha cometido errores y anda escondiéndose entre las cosas buenas que ha hecho Dios? Y podemos decir la iglesia. ¿Cuánta gente va a la iglesia y se esconde realmente de su pecado? Yo creo que hay mucha gente así. Hay mucha gente que llega necesitando del Señor, pero no enfrenta su pecado y tal vez sigue atorado en su pecado, pero se esconde en la iglesia. Y se esconden ahí, porque ya la gente dice: no, pues va a la iglesia, no hombre, es bien santo o bien santa. Y ahí está camuflachado, pero realmente muy probable que su error no lo ha entregado al Señor. Se esconden del pecado. El Señor, ustedes saben, como dice Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Eso quiere decir que aunque estamos en Cristo, cuando nosotros estamos en pecado, también estamos muertos. También estamos muertos. Estamos desconectados espiritualmente de Dios. Y lo peor del caso es que no nos damos cuenta que así estamos. Y hay mucha gente que sigue yendo a la iglesia y qué bueno, pero a veces no nos damos cuenta que algo hay que entregarle al Señor y seguimos desconectados con el Señor. Por eso es bien importante que vayamos caminando hacia una madurez, para que en esa madurez nos demos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta cuando la gente usa hojas de higuera para esconder su pecado? Pues cuando hay mucha religión, cuando hay gente que se viste de buenas personas, con popularidad, o que quieren verse bien mientras están escondidos. Porque realmente, como dice Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es la principal razón por la que muchísima gente del pueblo de Dios o muchísimos hijos de Dios siguen caminando por el mundo desconectados de Dios, totalmente desconectados, y usan hojas de la higuera para esconderse precisamente de Dios. Pero algo bien interesante es que Dios lo sabe, no lo podemos engañar. Dios sabe cuando estamos bien con Él y también Dios sabe cuando estamos desconectados de Él. Dice en el versículo 9, Génesis 3:9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, como todo buen hombre, pues la mujer que me diste. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, también, ¿verdad? Pues la serpiente me engañó y comí. Así que cuando leemos esta porción y cuando leemos estas preguntas, nos podemos dar cuenta que el Señor hace preguntas muy obvias, vamos a decirlo así. Si las analizamos, son preguntas muy obvias. Y no pregunta a Dios porque no sepa, porque sabemos que Él es omnisciente y también es omnipresente. O sea, no lo pueden engañar, no lo podemos engañar. Pero nos hace preguntas y le hizo estas preguntas a Adán y a Eva para darles el tiempo de que pudieran hacer una reflexión y un examen de conciencia. Que pudieran decir, sí, Señor, la regué. Tienes razón, Señor. No hice bien. Debí ir o no debí ir, dependiendo a dónde. ¿verdad? Sí, la regué. Sí, me equivoqué. Porque nosotros tenemos que saber que nosotros que estamos en la gracia, tenemos ese gran regalo que se llama arrepentimiento. Y lo podemos usar en el momento que lo necesitemos. Pero lo tenemos que hacer y usar de corazón. Dándonos cuenta que nos equivocamos y pidiéndole nuevamente al Señor que nos perdone para volvernos otra vez a conectar con Él. Porque mientras estamos en pecado estamos desconectados. Estamos totalmente desconectados de Él. Se nos dificulta manejar la verdad. Y mucha gente diría cuando lo lee así en frío, ¿y todo esto por una fruta? Que la ponen como si fuese una manzana, pero realmente no creo yo que haya sido una manzana. ¿verdad? Pero aquí lo principal es que desobedecemos a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, el Señor nos da el entendimiento de que hicimos mal delante de Él. Ahora, ¿qué le dice la serpiente a Eva? Si comen, van a ser como Dios. Y ellos comieron pensando en que iba, bueno, sobre todo Eva, comió pensando en que iba a ser como Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento o la idea que ella tuvo de desobedecer a Dios fue tal vez con fines lícitos. O sea, ella pensó que iba a hacer bien, pero realmente cualquier situación de desobediencia al Señor, aunque nosotros pensemos, pues, ¿qué puede pasar? ¿En qué le puede afectar? Pero si es desobediencia a Dios, está mal. Está mal. Y esto nos va a generar una muerte espiritual, es una separación de Dios. Y cuando nosotros vivimos en una muerte espiritual, ojo con esto, pero cuando mucha gente vive en una muerte espiritual, empiezan a vivir con emociones, empiezan a vivir con miedo, empiezan a vivir con aflicción, empiezan a vivir con dudas, empezamos a vivir de una manera que no es agradable, no vamos a estar en paz, vamos a estar alterados de nuestras emociones. Y a veces queremos cubrir esas emociones con las hojas de la higuera. Por eso regreso a la idea que les daba hace un momento. Queremos taparnos esas emociones o queremos tapar esas emociones con dinero, queremos tapar las emociones con placeres, queremos tapar las emociones con irnos de shopping, queremos tapar esas emociones con infinidad de cosas. Alcohol,
drogas, rock and roll. Queremos tapar esas emociones. Y a veces nos ocultamos también, esas emociones las podemos ocultar con religiosidad y las podemos ocultar también dentro de la iglesia. Así que huimos de Dios, pero tenemos que estar bien atentos porque esa muerte, esa separación de Dios nos lleva a una muerte espiritual y también nos lleva a una muerte de relación con Dios. Es una muerte de relación con Dios. Versículo 14 nos dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso quiere decir que era una serpiente que caminaba, pero también, como convenció a Eva, quiere decir que era una serpiente que hablaba. Entonces era una serpiente que caminaba y hablaba. ¿Sí lo había pensado de esa manera? Porque el castigo era que iba a empezar a caminar o andar sobre su pecho, y pues al andar arrastrándose, pues iba a estar todo el tiempo comiendo polvo. Y dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Esta es la primer profecía acerca del Hijo del Hombre, acerca de Jesucristo que habría de venir. Y en el 16 dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo sé que aquí nadie está casado con una mujer controladora. Nomás la pastora gritó amén, ¿eh? ¿Eh? Pero si nadie gritó amén, bueno, ahí asúmalo, hermano, ni modo. ¿Qué quiere decir una mujer controladora? Una mujer que usa su posición para hacerlo comer del fruto prohibido, que lo aleja de Dios, que lo invita a pecar. Entonces, por eso el Señor le da un castigo y le dice: voy a amplificar tu deseo de ser la cabeza de la casa. Por eso vemos que la mujer, con tantas habilidades que el Señor le dotó, pues una de sus principales, ¿cómo lo podríamos decir? Una de esas principales cosas que a ella le gustaría es poder dirigir su casa. O sea, en totalidad, dirigir la casa. Ni modo, hermano, por eso se quedó silencio, ¿verdad? Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, porque aquí en Reina Valera nos deja un poquito confundidos, en otras palabras dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, está al acecho y ansioso por controlarte. ¿Quién te va a controlar? El pecado. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Así que la mujer tiene esta situación de querer siempre estar encima del marido. Y me refiero en cuanto a decisiones, me refiero en cuanto a
a hacer, a decidir. Usted ya sabe de eso. Porque es una situación que mismo Dios hizo que ese deseo creciera dentro de ella. Y precisamente por tantas habilidades que le dotó, pues para la mujer es fácil poder tomar las riendas de muchas cosas. O yo podría decir de cualquier cosa. De cualquier cosa. Pero ahora yo pregunto al revés. Yo sé que aquí, bueno, ya no voy a preguntar, yo sé que aquí no hay mujeres que tienen un esposo machista o dominante. Yo sé que no lo hay. Donde el marido es abusivo, ya sea físico, verbalmente o de cualquier otro tipo de violencia, yo sé que no hay. Donde solo se hace lo que él dice porque así lo dice y que no entiende la relación y pues eso genera conflictos y hay siempre problemas en la casa. Donde, y lo voy a decir con las palabras que dice Pablo, que dice también Pedro, y donde no externa o no da amor y pues por lo tanto la mujer no respeta. Entonces entran en ese círculo vicioso. Cuando esto ocurre y cuando están en esos conflictos, en esas peleas, también podemos entender que hay una muerte en la relación. Hay una muerte en la relación. Y hay muchos matrimonios que aunque haya una muerte en la relación, también se ponen hojas de higuera para ocultar los problemas que se tienen. ¿Cómo que? La foto en el Facebook, se van de vacaciones, se compran regalos, la foto navideña, la foto con el Santa. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Eso quiere decir que va a ser más agudo el dolor del embarazo. Malas noticias, mujeres, yo sé que ya lo saben, pero también es debido a Eva. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Y dice, y con dolor darás a luz. Así que cada dolor de parto es un recordatorio de la rebelión de la mujer en contra de Dios. La rebelión de la mujer en contra de Dios. Y no solo es el dolor al parir, sino también es un dolor a la hora de criar. Porque a veces es más difícil la crianza que la ¿cómo se diría? La paridera. Paridera, sí. Porque pues digo, no sé quién no ha sufrido de repente con algún hijo rebelde o inquieto, ¿no? Entonces a veces es más dolor con la crianza que con el nacimiento. Así que la rebelión inicia espiritualmente, pero se muestra en las relaciones, se muestra en la relación. Nosotros podemos estar muertos espiritualmente y lo vamos a manifestar en nuestras relaciones, ya sea de matrimonio, de amistad, con los hijos. Ahí se va a empezar a notar. Yo por eso, y lo vuelvo a repetir, cuando ustedes quieren ver que un ministerio o unos líderes o simplemente una familia cristiana cualquiera están en una buena relación con Dios, observen cómo se trata el matrimonio. De verdad, obsérvenlo. Cómo trata el marido a la esposa y cómo trata la esposa al marido. Cómo tratan a los hijos. Ahí se nota inmediatamente. O sea, es imposible ocultar eso. Mira, a nosotros nos ha tocado ver a líderes de iglesias, y lo voy a decir así por no decir pastores. Ya lo dije. Que caminan y los ve como menonitas. El varón allá de frente y nomás le hace caras y casi le truena los dedos a la mujer. ¿Usted cree que eso está en una sana relación con el Señor? No, no es así. De veras, obsérvenlo. O sea, hay que empezar a ser más observadores. Porque falta de discernimiento también es falta de observar, de fijarnos.
Entonces empiecen a ser más observadores en ese tipo de cosas. Porque luego en el pueblo de Dios nos hemos vuelto muy simplones, y lo voy a decir así con todo respeto, nos hemos vuelto muy simples. Ya por el simple hecho que traen una calca que dice Cristo o cristiano, o que es que es cristiano, ya nada más porque dicen eso. Ya, no, espérame, la gente tiene que dar fruto. La gente tiene que mostrar ese fruto. Obviamente si no la conocemos, está bien, pero si ya empezamos a ver que no hay un fruto adecuado, hay que estar alertas. Versículo 17, al hombre también le dice: por cuanto eres un mandilón a la voz de tu mujer, en cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Exacto, por el mandil de la hoja de higuera, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Varón, si todos los días te pesa levantarte para ir a la maquila a las 6 de la mañana, es culpa de Adán. Gracias, Adán, pueden decirle. Gracias, Adán. Si te habla tu jefe y no te deja venir a la oración de las 6 de la mañana el sábado, gracias, Adán. Entonces usted se debe estar preguntando en su cabeza: ¿no le debo hacer caso a mi mujer? ¿Verdad que los varones están pensando eso? ¿Qué no se supone que es mi costillita y mi ayuda idónea? Y la respuesta es sí. ¿Es su ayuda idónea? Sí, consúltela, sí, pregúntele, pero nunca sobre lo que Dios pide. Nunca en alguna situación que desobedezca a Dios, o el llamado de Dios, o el tener una relación con Dios. Nunca fuera de eso. Así que Adán también cayó ante los encantos de Eva, aunque no era Pandora, pero también cayó rendido a sus pies, también cayó. Y mire, parte de la definición de un hombre de reino, y los varones ya lo saben porque aquí lo decimos cada viernes que nos reunimos, es que el hombre de reino debe ser un hombre responsable ante su familia, ante su esposa, ante sus hijos, ante la sociedad. Versículo 12. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me dijiste me dio del árbol y yo comí. Así que gracias, Adán, por ser tan mandil. ¿Cómo? Mira, ¿qué tal que te den una torta de barbacoa? ¿Cómo le dices que no? Mira, si te dice tu mujer: oye, te picho una barbacoa, pero no hay que ir a la iglesia, eso es pecado, Vamos por la torta y luego la iglesia, sí. Así que el marido es responsable por los votos de su mujer, por las decisiones de su mujer. El marido es responsable en todo momento. Por eso cuando ellos caen en ese pecado que le habla a Dios, al primero que se refiere es Adán. Y le dice: Adán, ¿dónde estás? Traducción, en otras palabras: ¿dónde estabas cuando la mujer que te di cayó en pecado? Y mire, si usted lee con más detenimiento, no la estaba cuidando. Y mire, algo bien interesante es que si leemos con más detenimiento esa porción de las Escrituras, nos damos cuenta que Adán estaba ahí enseguida de ella. O sea, no estaba lejos, simplemente estaba distraído en la caja de la nada. ¿Sí sabe cuál es la caja de la nada? Esas que le pregunta al marido: ¿qué estás pensando? Nada.
Y luego, ¿qué te dijeron en el trabajo? Nada. Oye, ¿y el compadre Juan Carlos qué te dijo? Nada. ¿Qué te dijo Miguel que tiene el carro? Nada. Así está uno en la caja de la nada a veces. Así estaba Adán ahí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar más atentos de las responsabilidades y de los votos y de las decisiones de nuestras mujeres. Así que la responsabilidad es del varón. Por eso también mi tocayo Pedro dice que debemos tratarla a la mujer como a vaso frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Versículo 17. Y por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este versículo nos habla de que esa desobediencia a Dios y haberle hecho caso a la mujer también tuvo repercusiones económicas. O sea que si a veces no nos va bien económicamente, hay que examinar esta parte espiritual y ver cómo está siendo nuestro papel en el hogar. A lo mejor no estamos dentro del diseño de Dios y muy probablemente estemos viviendo o sufriendo repercusiones económicas, porque esto también trae una muerte económica, una separación económica. Ahora por tu rebelión, en otras palabras le dice, ahora por tu rebelión habrá espinos y cardos. O sea que tu productividad va a ser interrumpida por todos esos problemas, por todas estas situaciones, y vas a perder tu habilidad para proveer sustento. Fíjese qué interesante. Así es. Así que yo sé que ya se cansaron de oír tanta muerte y de tanta cosa que les estoy platicando, pero era necesario repasarlo. Y al final del verso 19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Eso quiere decir que somos sacados de la tierra, usted sabe, usted ha leído esa porción de la Escritura. Pero mire, voltea a ver al que está enseguida de usted. Sí lo está viendo, ¿verdad? Es polvo. A lo mejor está viendo un polvo muy guapo o muy guapa, pero es polvo. A lo mejor es un polvo tuneado, pero es polvo. Tal vez lo vea así muy de moda, pero es polvo. Así que somos polvo y no importa cuánto botox nos pongamos, o cuántas cirugías, o tuneado, porque finalmente va a ser polvo. Lo que agreguemos al cuerpo no va a ser polvo, va a ser a lo mejor plástico u otra cosa, pero de que nosotros somos polvo, somos polvo. Así que usted no se debe dejar impresionar por nadie, porque igual cuando vea a su jefe que lo está regañando, usted piense que es polvo. Usted lo va a ver y lo va a ver así como que... Así que mire, en resumen, si nosotros queremos independizarnos del Señor, vamos a tener una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual nos puede también perjudicar al final del tiempo o al final de nuestros días. Y podemos perder la vida eterna. No hay un versículo, no nos vamos ahorita a poner a debatir esa teología, no hay un versículo que nos diga que se pierda, pero sí hay varios que nos dice que la tenemos que cuidar con temor y temblor. Y que tenemos que resultar vencedores, también dice Apocalipsis. Entonces eso quiere decir que tenemos que estar de constante buscándola, conservándola, cuidándola.
Entonces es importante que estemos en ello. Así que, si recuerda lo que le platiqué de Pandora, de la caja de Pandora, cuando se escapan todos estos males de la caja, lo único que queda es esperanza. Esperanza. O sea que la esperanza es lo último que muere, dice el dicho, ¿verdad? Oiga, cuando yo era niño había unas señoras, unas amigas de mi mamá, y eran 3 hermanas, de veras, esto es real, esto es verídico, nadie me lo contó, yo lo viví.